Continuamos con la segunda parte del tema 2, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, hechos y personajes de la nueva alianza única y eterna del Nuevo Testamento, donde vemos que Jesucristo es el centro de toda la historia de la alianza. Jesucristo es el centro de la humanidad, una humanidad que retorna a la casa del Padre a través de su Hijo. La antigua alianza no queda ahí, se transforma en una nueva alianza, en una continuidad que viene de la encarnación del Hijo de Dios, en una joven virgen llamada María. Cristo es el centro de toda la historia de la alianza. El misterio de Cristo ilumina y da sentido a los dos testamentos, sobre todo porque Cristo vino a perfeccionar la ley y no vino a abrogarla. Quiso situarse en continuidad con la línea espiritual del pueblo elegido que se remontaba a Moisés, también porque todo el Antiguo Testamento es una figura del Redentor. Y la nueva alianza se apoya únicamente en él. El milagro de las bodas de Caná sirve de confirmación cuando llega la hora de Cristo. El Antiguo Testamento se transforma en nuevo, representado en el agua que se convierte en vino. Aclarando todo esto, vamos a comenzar primero hablando un poco del Nuevo Testamento y después de los acontecimientos del Nuevo Testamento que nos llevaron a esa nueva alianza única y eterna de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la vida eterna. Y nos preguntamos, ¿quién fue Jesús? ¿Qué dijo? ¿Cómo era? ¿Cuál fue su propuesta para la humanidad? ¿Cuál es el contenido de su mensaje? ¿Qué debemos hacer para salvarnos? ¿Quiénes han creído en él? El Nuevo Testamento responde a esta y otras preguntas. Nos presenta el inicio del nuevo pueblo de Dios, al cual pertenecemos también nosotros. Es interesante ver la íntima relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto lo explica bien al inicio la carta a los Hebreos. Después de haber hablado Dios a nuestros padres en tiempos pasados, en muchas ocasiones y de muchas maneras, por boca de los profetas, nos habló en estos últimos días por medio de su Hijo, al cual constituyó Señor de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo mismo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Este es el contenido principal del Nuevo Testamento. Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha hecho uno de nosotros, ha entrado en nuestra historia, transmitiéndonos directamente su mensaje, dándonos ejemplo e indicándonos el camino que debemos seguir para alcanzar la vida eterna. De esta forma, Dios nos manifiesta en el modo más pleno su interés y su amor por la humanidad. En esta nueva etapa de la historia de la salvación, ya no será solamente el pueblo de Israel el beneficiado predilecto de Dios. De ahora en adelante, este proyecto de vida incluye a todos los pueblos, a la gente de toda raza y toda lengua. Vemos que este Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Esos 27 libros tenemos los 4 evangelios, Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas, Evangelio según Juan. ¿Verdad? Y estos llevan lo que es la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su predicación, su pasión, su muerte y su resurrección. También tenemos dentro de estos 27 libros el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por su parte relata la predicación y la actividad misionera de los apóstoles, así como el inicio y el desarrollo de primeras comunidades cristianas en Palestina y en Asia Menor. En este libro sobresalen las figuras de Pedro, Juan, Santiago, Pablo y Bernabé, pero por encima de todos aparece Pablo. El autor de los Hechos de los Apóstoles dedica de 16 a 28 capítulos de su obra para narrar los viajes misioneros que realizó Pablo para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. También están las cartas paulinas y las cartas católicas. Tanto las cartas paulinas como las cartas católicas fueron escritas para animar las comunidades ante diversas dificultades que tuvieron que enfrentar. En ellas se dan algunas indicaciones en cuanto a la convivencia fraterna, la coherencia en practicar el Evangelio, ayudar a los necesitados, cuidarse de los falsos profetas y de las falsas doctrinas que ponían en riesgo el contenido del mensaje de Jesús, en el cual habían creído por medio de los apóstoles. Y por último, Apocalipsis.
La palabra Apocalipsis significa revelación. Así pues, el autor del libro transmite el mensaje que le ha sido revelado, dirigiéndolo a 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Describe la visión que tuvo en la isla de Patmos acerca de la situación que estaban viviendo las comunidades, de las dificultades que sufrían en medio de una sangrienta persecución por parte del Imperio Romano. Su lenguaje es predominantemente simbólico: los números, las cosas, los colores, las partes del cuerpo. Los personajes que aparecen tienen un significado especial y no deben ser interpretados al pie de la letra, como muchas veces ha sucedido a lo largo de la historia del cristianismo. Por interpretarlo literalmente, se ha convertido en un libro del miedo, sobre todo en lo referente al juicio final y al fin del mundo. Sin embargo, lejos de ser un libro para infundir miedo, es un libro para aumentar la esperanza y la confianza en Dios, porque al final el triunfo de Dios sobre el mal será definitivo. Entonces vemos que no hay fotos de Jesús, solamente retratos hablados, que nos dejaron los testigos oculares. En el pasado Dios nos ha hablado de muchos modos. Últimamente quiso hablarnos más directamente por medio de su Hijo y por la predicación de los que vieron y creyeron en Él. Las comunidades cristianas crecieron y maduraron dentro del cauce de la gran tradición del Antiguo Testamento, pero a partir de Jesucristo todo adquiere un nuevo significado. El Nuevo Testamento es pues esta nueva etapa que continúa la historia del pueblo de Dios. Comenzamos con María, la madre de Jesús, nuestro Salvador. María fue concebida inmaculada, es decir, sin pecado original. Esperaba al Mesías con un corazón abierto a la palabra, dispuesta a decir siempre sí a Dios. Recibe el anuncio del ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso tu hijo será santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Eso se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 35. Y con humildad y confianza dijo: sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Lucas capítulo 1, versículo 38. La Virgen María dio a luz a nuestro Dios, convirtiéndose en la Madre de Dios. Esto trajo mucha alegría, pero también mucho sufrimiento a su vida, ver morir a su hijo injustamente acusado en la cruz. Sin embargo, María confió en Dios y éste no la abandonó. María estuvo presente en toda la vida de su hijo y en el principio de la iglesia, hasta que fue asunta al cielo. Como segundo acontecimiento, el bautismo del Señor. Juan fue un privilegiado de Dios antes de nacer, hijo de Zacarías, sacerdote, y de una madre también descendiente de sacerdote, Isabel. Fue el primero en saludar a Jesús, su primo, dando saltos de alegría en el vientre de Isabel. Juan predicaba en el desierto: preparen el camino del Señor, cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de Dios. Mateo capítulo 3, versículos de 2 al 3. Se apellida Bautista porque bautizó a muchos para el perdón de los pecados, conversión y reconciliación con Dios. Bautizó a Jesús, aunque consideraba que no era digno de él. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él, decía. Ese día del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo bajó sobre él y se escuchaba del cielo estas palabras: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Y en este momento comienza la etapa del reino de Dios. Así fue como su venida al mundo, semejante también a la de Jesús. Así fue su partida. Le fue cortada su cabeza por petición de una pecadora. Tercer acontecimiento. Jesús anuncia e inicia su misión. Y dice Jesús: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. En esa misma fecha se celebraba en Israel el año del jubileo, en que se perdonan las deudas y los esclavos recobran su libertad. En Jesús, su anuncio y sus milagros realizados en Cafarnaúm, es Dios mismo que otorga un año jubilar a su pueblo. Es Dios quien inicia un año de gracia, donde Dios se revela a través del Hijo y las señales y milagros que salen de sus manos. Jesús declara a Dios como lo único necesario, invitando al desprendimiento de todos los bienes, a la oración, al ayuno,
a buscar el reino de Dios. Muchas veces se enfrentó contra grupos de fariseos porque el corazón de ellos estaba lejos de Dios, aunque dieran imagen de lo contrario, y les decía, haciéndose eco de los profetas, misericordia quiero y no sacrificios. Cuarto acontecimiento. Jesús nos enseña el camino de vida para el cristiano a través de las bienaventuranzas. La bienaventuranza es el camino de vida para el cristiano. Jesús da un discurso del monte donde anuncia el reino de Dios y cómo llega de él. Es un llamado y una esperanza dirigida a los olvidados de este mundo, empezando por los pobres de su pueblo, herederos de la promesa de Dios a los profetas. Además, Jesús enseña claramente cuál es la voluntad del Padre y la cumple en su propia vida. Él dijo, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 28. Él amó hasta el extremo y perdonó a sus verdugos en la cruz. Asimismo dijo, sean compasivos como compasivo es el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y serán perdonados. Den y se les dará. Con la medida que ustedes midan, serán medidos. Lucas capítulo 6, versículo del 36 al 38. Quinto, en la última cena. Jesús en la última cena nos dejó la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es la copa de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Mateo capítulo 26, versículo del 17 al 29. San Pablo nos enseña en su carta a los Corintios que Cristo tuvo la última cena con sus apóstoles y por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos por el camino de la salvación. Jesús nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor camino para seguir a Jesús y para demostrar nuestra fe en Él. Debemos vivir como servidores unos de otros. Las virtudes que Jesús nos enseña en este día son obediencia, generosidad y humildad. Sexto acontecimiento, muerte y resurrección de Jesús, nueva vida. Ha resucitado tal como lo había anunciado y ya se les adelanta, camino de Galilea, allí lo verán. Mateo capítulo 28, versículo 7. Jesús acepta y desea incondicionalmente la voluntad de su Padre. Por amor consuma la redención en la cruz, cargando con nuestros pecados. Él no se escandaliza de la cruz de la injusticia y del sufrimiento. La acepta dócilmente. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda, cuando le esquilan. Isaías capítulo 53, versículo 7. Y Dios Padre, resucitándolo de la muerte, acreditó el camino del siervo y abrió las puertas del abismo. De esta forma la muerte fue vencida, tu muerte y la mía. En este séptimo acontecimiento, Jesús envía a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Marcos 16, 15. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. De esta forma el mensaje de salvación se abre a toda la humanidad. Gracias a Jesús que obedeció, sufrió, murió y resucitó, hoy podemos escuchar esta buena noticia. Dios te ama y te abre un camino de salvación en Cristo Jesús. En el octavo acontecimiento vemos la ascensión del Señor. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, ¿qué miran? Este Jesús que le ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Al subir al cielo, Jesús retornó a la unidad divina, al Padre. Se va para prepararnos un lugar, a fin que de donde Él está, estemos también nosotros. Pero antes les comunicó, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Noveno acontecimiento, Pentecostés. Pero vamos a aclarar primero qué es Pentecostés. Es el día de la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es la fiesta de la semana, que se celebra 7 semanas después de la fiesta de las primicias o primeros frutos. Los judíos celebraban la entrega de la ley a Moisés, los mandamientos, y también la primera cosecha de trigo.
Así que los judíos celebraban Pentecostés 1500 años antes. Por lo tanto, todos los judíos estaban reunidos para la celebración, cuando ocurrió el gran acontecimiento. Nace la iglesia. Se llenaron todos del Espíritu Santo. En Pentecostés, y gracias a la predicación de Pedro, se le empieza a unir miles de personas. Es la obra del Espíritu Santo que acompaña a la iglesia en toda su historia. Es el gran animador de la iglesia. Él es el guía, anima y la hace fecunda. Ilumina a los pastores de la iglesia y de él reciben el don de guiar, de enseñar y de santificar a todo el pueblo. Después de Pentecostés, se forman las primeras comunidades cristianas. ¿Qué hacían ellas? Acudían a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Tenían un mismo espíritu, vivían todos unidos, compartían cuanto tenían, repartían sus bienes de acuerdo a lo que cada uno necesitaba. Alababan a Dios con alegría y gozaban de la simpatía del pueblo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. La jerarquía de la iglesia apareció en esta primera época, al organizar los apóstoles a las diferentes iglesias y los carismas que iban surgiendo de ellas. En este 11º acontecimiento vemos a la iglesia perseguida. Los cristianos vivían en pequeñas comunidades cristianas bajo la dirección de los apóstoles. Fueron muy perseguidos en el año 70. Desaparece Israel como país, dispersándose a lo largo y ancho de todo el imperio romano. También lo hace la iglesia con él. Así la iglesia se expande poco a poco, donde son cruelmente perseguidos. Declararse cristiano equivalía a la muerte. Sin embargo, el amor que mostraban, tomando el ejemplo de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, daban credibilidad a la predicación, por lo que se convertían muchas personas. 12º acontecimiento. Una iglesia para el mundo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, le impusieron las manos y los enviaron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 2 al 3. Esta también fue la época de los primeros concilios, que reafirmaban los principios básicos de la fe, condenando las desviaciones producidas por el contacto con los diferentes pueblos y culturas. Esta situación se prolongó hasta el siglo IV y V después de Cristo, cuando el propio emperador romano cesó la persecución. Esto provocó muchas conversiones en masa y muy pocos sacerdotes y obispos para formar adecuadamente en la fe a todos los nuevos cristianos, descendiendo el nivel de santidad de la vida cristiana, y cobró importancia en la vida monástica para aquellos cristianos que necesitaban vivir con mayor intensidad y radicalidad la fe, tal como al principio. Hoy en día debemos seguir recordando las palabras de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Y el último acontecimiento. En el Nuevo Testamento tenemos que esperamos la segunda venida del Señor, la parusía. El Apocalipsis es un mensaje de esperanza, donde se va quitando el velo para que el pueblo descubra, dentro del acontecimiento de la persecución, la buena nueva de la llegada de Dios que viene a liberar. Los creyentes del Antiguo Testamento no habían dejado de buscar la fuente de vida, ubicada en el centro de Edén. Ezequiel la veía salir del templo nuevo, la nueva Jerusalén. A su luz caminaban las naciones y los reyes de la tierra llevaban a ella sus riquezas. No habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que allí no habrá noche. Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones. Y para concluir este tema, vamos a una parte importante que debemos recordar, que es el querigma, el anuncio que el Señor vino a traernos de su Padre, el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que por medio de él alcancemos la vida eterna. Y eso se centra en ¿qué? En una sola palabra, en el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor en tu vida, en todo lo que hagas. Eso te permitirá, el amor y cumpliendo los preceptos del Señor, alcanzar
esa vida eterna, una vida eterna, alcanzar la nueva vida aquí en la tierra, al lado de nuestros hermanos, como una comunidad de amor, y alcanzar la vida eterna al lado del Padre, que es el fin del cristiano. Ese es el fin último del cristiano, estar con nuestro Padre Creador. Entonces, para concluir este tema, la evaluación, como siempre, es muy importante, no la podemos dejar pasar. Hay dos actividades. Una es realizar un cuadro comparativo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y como segundo, una minuta de los personajes de la Sagrada Escritura que más te llamó la atención, con el que más te identificas, vas a realizar una minuta. Entonces, bueno, ahí les dejo para el trabajito. Lean los documentos que están en la plataforma, investiguen, profundicen. La Sagrada Escritura es muy amplia, demasiada información, pero el Señor nos va llevando poco a poco, y a través del Espíritu Santo, esa sabiduría que el Señor nos da a través de Él nos va a permitir entendiendo y comprendiendo para ser esos discípulos misioneros que el Señor quiere que seamos, que llevemos su mensaje de amor a todas partes. Vamos a realizar la oración de jubileo del 2025. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierte en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en cultivadores incansables de la semilla del Evangelio, para que se transformen desde dentro tanto la humanidad como todo el cosmos, de un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando, con los poderes del mal vencido, tu gloria brillará eternamente. Despierta en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los tesoros del cielo. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.